Hola a todos, Dios los bendiga en esta hermosa noche que Dios ha creado para que podamos escuchar su voz. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esta palabra llegará a nuestros corazones, que podremos escuchar la voz de Dios. Que todo lo que nos pueda en este momento quitar la concentración se vaya de nuestra vida y estemos atentos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Bueno, en esta noche tenemos un tema que es Dios quiere limpiarte. Entonces los invito a los que están en la transmisión a que abran sus Biblias en Juan capítulo 8 del versículo 4 al 11. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos esta palabra. Dice: le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, en esta palabra de Juan 8, del 4 al 11, el Señor Jesús nos quiere hablar acerca del pecado. Vamos a meternos en contexto a lo que sucedió en ese lugar. Todos estaban señalando a la mujer que estaba sorprendida cometiendo adulterio. Pero Jesús en ese momento decidió no señalar a esa mujer. Al contrario, era el único que estaba en ese recinto libre de pecado. Y por lo mismo recitó esa frase que muchos de nosotros ya hemos escuchado anteriormente: que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. Entonces, Dios quiere en esta noche que entendamos que Él no es un Dios castigador, como de pronto muchas veces nos los han hecho ver. Un Dios que mira nuestros pecados y inmediatamente va a darnos un castigo. Dios no es eso. El Señor Jesucristo es amor. Dios es amor. Pero muchas veces nosotros no tenemos claro esto.
Hay algo muy importante acerca del pecado. Dios sabe, antes de que nosotros naciéramos, Él sabe que nosotros ya somos pecadores. Pero Él no decide señalarnos por esto, sino que nos muestra un camino. Y ese camino es el camino del arrepentimiento. Muchas veces el enemigo quiere que nosotros nos sintamos avergonzados por nuestros pecados y meternos ideas en la cabeza de que de pronto Dios no va a escucharnos o Dios nos va a castigar por el pecado que estemos cometiendo. Pero hoy Dios nos quiere decir que Él lo único que quiere es que nosotros cambiemos de pensamiento. Es muy importante tener claro que el perdón va ligado a dos cosas. La primera es que va ligado a lo que hablamos anteriormente en el jueves pasado acerca de las tentaciones. Diariamente vivimos tentaciones, pero nosotros mismos tenemos la capacidad de decidir si tomamos la decisión de cometer un error o escuchamos la voz de Dios y no lo cometemos. Cuando ya aparece la tentación, va a suceder algo, una acción. ¿Cuál es esa acción? Esa acción ya es el pecado, ¿sí? Cuando cometemos el pecado. Pero el enemigo quiere que nosotros tengamos en nuestra cabeza y nos avergoncemos ante Dios. Y pensemos que el pecado sí nos aleja de Dios, pero su amor es misericordioso y aunque nosotros pequemos, Dios sigue amándonos y Él sigue esperándonos. Antes que nosotros cometamos un error, el Señor Jesús ya sabe que nosotros lo íbamos a cometer. Tanto Dios como el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Pero hay que tener muy claro que Dios quiere que nosotros llevemos una vida de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Debemos tener claro la diferencia entre arrepentimiento y lo que es remordimiento. El arrepentimiento quiere decir que la persona cambie de pensamiento y no cometa el mismo error que ya cometió. Mientras que el remordimiento es la sensación que nosotros sentimos de saber, de dolor al saber que hicimos algo mal, pero aunque sentimos ese dolor, seguimos cometiendo el mismo error. Eso es la diferencia entre arrepentimiento y el remordimiento. Jesús quiere ser nuestro amigo. Jesús quiere que nosotros podamos ser fuertes en Él. Pero para poder ser fuertes en Dios, debemos acercarnos a Él. Y debemos tener claro que Dios no quiere ser un castigador. Viendo el pecado desde otra perspectiva, otro punto de vista, podemos saber que no es castigo de Dios el pecado, es consecuencia del error que cometimos. Cuando, por ejemplo, cometemos un pecado, para darles un ejemplo y que podamos entrar en contexto a lo que me refiero, es de que, por ejemplo, vemos que en una familia el padre, el hijo, el nieto son borrachos. Eso quiere decir que cuando nosotros cometemos un pecado, no solamente atentamos en contra de nosotros, sino atentamos en contra de nuestras futuras generaciones. Atentamos en contra de
de todas las personas que amamos, que son nuestra familia. Y que Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos arrepentidos, pero sin cometer el mismo error una y otra vez. Pero para poder lograr esto, es importante reconocer que estamos fallando, reconocer y decir: Dios, tengo esta debilidad y bajo mis propias fuerzas no puedo lograr resistirlas, pero sé que tú eres mi fortaleza y me vas a ayudar en mi debilidad. Y que constantemente vivamos arrepentidos, es decir, constantemente tengamos un pensamiento de cambiar el rumbo de nuestra vida. El pecado no solamente tiene consecuencias en nuestras generaciones, también tiene consecuencias en nuestra salud física, emocional, tiene consecuencias en todos los pasos que demos. Y es importante tener claro que sí, es un tema que de pronto a nosotros nos toca, porque como lo dice la parábola de la mujer adúltera, todos los que estaban en ese recinto, ninguno estaba libre de pecados. También debemos tener en cuenta que para Dios todos los pecados son iguales. Por lo tanto, no debemos señalar a otros y decir: no, es que él es esto, él es lo otro, porque absolutamente todos cometemos pecados. Y el único que está libre de pecados es Dios. Y aún así, como lo leímos en la parábola, Él decidió no apedrar a la mujer adúltera, sino que al contrario, le dijo un camino: vete y no peques más. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, te pregunto, ¿cuál es ese pecado o esa debilidad que estás teniendo en este último tiempo? Y que la reconozcas ante Dios y le digas a Él que de corazón te humillas ante Él y te arrepientes. Y que quieres vivir una vida llena de libertad. Porque los que pecamos sabemos que cuando cometemos un pecado estamos encerrados en una cárcel. Estamos encerrados en un callejón sin salida. Que cometemos una y otra vez el mismo error. Pero Dios quiere sacarnos de ese callejón. Dios quiere sacarnos de esa cárcel. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios señalador. Al contrario, Dios siempre tiene los brazos abiertos para esperarnos, a esperar una y otra vez a que nosotros lleguemos a Él. Y que hay cosas que bajo nuestras propias fuerzas no podremos lograr, pero solamente bajo la fuerza que Dios derrama sobre nosotros podremos lograr. Más que señalar a los otros, debemos mirar nuestro corazón, como ya lo veníamos hablando anteriormente. Hablamos sobre el perdón, hablamos sobre las tentaciones. Todos estos temas están ligados con el pecado. El pecado inicia con una tentación, luego se da con una acción y posterior a esto nosotros podemos tomar dos caminos: el arrepentimiento o el remordimiento. Y si tomamos el camino del arrepentimiento, el Señor Jesucristo nos dará el perdón. Y aparte de que nos dará el perdón, derramará lluvia de bendición sobre nuestra vida y sobre nuestras futuras generaciones. Dios quiere que hoy nosotros seamos el
stop de nuestra generación. Dios quiere que hoy nosotros seamos quienes tomen la decisión de no seguir en un pecado que viene arrastrando nuestras generaciones. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere en esta noche, hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y es de que seamos libres del pecado, seamos libres de las cárceles y sobre todo no te avergüences de tu pecado, porque el avergonzarnos de nuestro pecado es lo que el enemigo quiere para alejarnos de Dios cada día más. Él lo que quiere es que reconozcamos y podamos entrar en comunión con Él y Él poder hacer de nosotros unas personas nuevas. No es fácil, claro que no es fácil. Nadie dijo que sería fácil. En la vida vivimos diariamente luchas constantes. En nuestra debilidad el enemigo nos pone en bandeja las cosas que para nosotros podemos enfrentarnos como personas débiles. Pero Dios quiere hacerte un ser humano fuerte. Dios quiere hacer de ti una persona diferente, que no sufras por la consecuencia de nuestros pecados. Dios no quiere sufrimiento para nosotros, al contrario, Dios quiere que nosotros seamos personas bendecidas para poder bendecir a otros. Entonces, Dios nos invita en esta noche a que reconozcamos ante Él nuestros pecados y que le demos un giro y un rumbo diferente a lo que Él quiere en nuestra vida, a lo que Él quiere con nuestra familia, a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Es importante que entendamos que el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa y que aunque hoy seamos pecadores, Dios no le importa nuestro pecado, a Dios le importa nuestro corazón. Que Dios bendiga sus vidas y que traiga paz y sobre todo libertad a nuestro corazón y que podamos entender el valor y el amor de Dios y el arrepentimiento. Buenas noches para todos y que el Señor guarde cada una de sus vidas.